buenos días todavía. Bendecimos a los hermanos que se conectan a través de Facebook Live. Vamos a seguir con esta serie de mensajes. Estamos hablando de la fe, ¿sí o no? Esta mañana hablamos acerca de algunos temas que no son de poca monta, que son bien importantes. Y estuvimos hablando específicamente de la duda. Entonces hablamos de algunos significados. Hablamos de esa riqueza del griego y de las diferentes aplicaciones que se hicieron a lo largo de cada historia, de las intenciones que tuvieron los escritores inspirados por el Espíritu Santo para definir específicamente acerca de dudar. Y sabemos a través de la palabra del Señor, según lo que aprendimos, se lo recomiendo para que vean el primer servicio que les va a bendecir mucho la vida, entender algunas cosas sobre la duda, que pueden coexistir en algunos casos, no necesariamente, pero pueden coexistir la duda, dependiendo qué clase de duda haya en nuestros corazones, ¿vale? Y estuvimos hablando de algunas definiciones, quiero darle un bosquejo sobre eso, un recorderis, porque es importante para lo que les voy a predicar. No creo que este mensaje lo hayan escuchado, es mío. Entonces sí quiero dejar algunas cosas claras. De pronto ya el mensaje va cambiado. Estamos hablando de un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, sí, pero predicado y enseñado por hombres. Lo que eso significa es que después de 2025 años el mensaje pudo haber sido distorsionado. ¿Qué dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Para quiénes lo dijo? Es importante, ¿sí o no? Pero también nosotros tenemos que entender las lenguas o las traducciones y la riqueza que tiene el griego. Nuestro primer idioma, el corne, luego el hebreo y el griego, un idioma con una riqueza impresionante. Y mirando el contexto de la iglesia contemporánea y de todo lo que nosotros hemos aprendido a través de los tiempos, hay una cantidad de palabras que se han metido todas en la misma bolsa sin intentar por lo menos interpretar lo que cada uno de los autores inspirados por el Espíritu Santo intentaron decir. Entonces, para eso utilizamos algunas palabras que los que toman apuntes creo que me pueden seguir. Hablamos de que dudar no es pecado, cierto que pueden coexistir y no necesariamente también porque hay diferentes clases de duda. Y hablamos de algunos conceptos o algunas traducciones en griego en diferentes capítulos o versículos de los evangelios, pero también de las cartas y de los hechos de los apóstoles, ¿vale? Entonces, hablamos de una primera palabra, ¿quién se acuerda? Porque dijimos que la duda es una herramienta, la duda es una herramienta que el diablo usa para producir temor, ¿se acuerdan? Y dijimos también de una definición después de que leí Mateo capítulo 14, 31, Mateo 28, 17, que la palabra duda en español proviene del latín, ¿se acuerdan? Que es la palabra dubitare, que significa vacilar entre dos caminos, no estar seguro, también está relacionada con el adjetivo dubius, de donde viene la palabra dudoso, y que literalmente significa estar dividido o caminar con doble ánimo. ¿Se acuerdan? Estoy en el primero. Entonces, el Nuevo Testamento, hay muchas palabras, ¿cierto? En griego, hablando acerca de la duda. Entonces, hablamos de la primera palabra, diestazo. ¿Se acuerdan? La segunda palabra de la que estuvimos hablando fue diestazos, que significa literalmente esta palabra estar dividido en dos o tener dos caminos, ¿cierto? Que es una duda emocional, ¿cierto? No que de incredulidad, sino que es una duda emocional. Hay un bloqueo emocional y por eso no podemos avanzar en la fe en la palabra del Señor y en la fe en el carácter de Dios, ¿cierto? También hablamos acerca de la palabra diacrino, que aparece en Santiago, capítulo 1, verso 6, Marcos, capítulo 11, verso 23, y Romanos, capítulo 14, verso 23. Esta palabra significa evaluar o juzgar entre dos opciones, eh, que es una duda que la persona tiene racional, es una clase de duda racional, ¿cierto? Eh, la palabra también dialogismo, ¿cierto? Que es también aplicada para duda en Lucas capítulo 24, verso 38, cuando yo hablo con mí mismo, ¿cierto? Internamente, esa voz interna, ¿cierto? Ese diálogo interno que produce confusión. Y hablamos de por qué razones produce confusión.
Hablamos también de la palabra diaporeo, ¿cierto? Que establece que la duda expresa asombro, ¿cierto? Desconcierto, cosas mucho más abundantes o más grandes de las que nosotros podemos pensar o imaginar, que no es una duda de incredulidad, es una duda, pues obviamente, de lo impresionante que Dios hace las cosas, ¿sí o no? Entonces, el principio aquí es que la duda siempre está, no siempre es enemiga de la fe, a veces es la sala de espera donde la fe madura y la mente se aclara y el corazón aprende a confiar. Entonces, dijimos que la duda no excluye la fe, que pueden coexistir y también, en otro caso, no necesariamente. Depende de la palabra, ¿cierto? Esa es la fuente que nosotros utilizamos. Eh, es una fe que descansa de una manera activa, ¿cierto? Y estuvimos hablando acerca de una palabra que se llama pistis, ¿cierto? Que es una fe dinámica o explosiva, que nosotros dijimos que tiene esa capacidad de crear en nuestra mente, ¿cierto? Una palabra que convierte la mente en algo receptivo, ¿cierto? Esa fe bíblica, esa fe genuina bíblica es una creencia dinámica, eh, y es explosiva, ¿cierto? Es una creencia, es ya un sistema en lo que nosotros creemos, ¿cierto? Es un sistema de creencias basado en la palabra del Señor. Entonces, la fe es una disposición del corazón que se rinde, que confía, que espera que Dios actúe dinámicamente y viva en su vida de una manera progresiva. Una fe viva aprende a confiar en Dios. Tenemos un registro histórico. ¿Se acuerda que les dije que fue al final? Los que estuvieron en el primer servicio, los que no, pues les recomiendo que lo vean. Es una fe que aprende que tiene un registro histórico de nuestra vida donde Dios actúa. Ha actuado en varias ocasiones en nuestras vidas, varias veces. Hemos visto a Dios obrando y todo su poder en nuestras vidas. ¿Se acuerdan? Entonces no es una fe, no solamente es una fe de una creencia, ¿cierto? Dinámica, es una experiencia que tenemos y confiamos en Dios y en su palabra, ¿vale? Entonces el principio aquí para hablar de esta fe existe en la creencia, y quiero hablar un poco de esa área, en qué tipo de creencias tenemos nosotros para que literalmente estemos confiando en la palabra del Señor. Entonces, cuando la fe se reduce a una existencia puramente intelectual o doctrinal, deja de ser una unión viva con Dios y se convierte en una estructura eh, religiosa ligada, ¿cierto? Que no tolera el cuestionamiento y solo cree sin cuestionar nada. Es lo que nos han dicho a nosotros, pero ya nosotros dejamos claro en el primer servicio de que la duda puede coexistir con la fe. Entonces, religión o legalismos es cuando la fe se reduce a un sistema puramente intelectual, doctrinal, que deja de ser una unión viva con Dios y se convierte en una estructura religiosa, en una estructura que tienes que creer en esto porque esto es lo que creemos acá. Eso no es correcto. Buenas noches. Eso no es la forma en la que Dios trabaja con la duda. Dios, inclusive miramos algunos registros históricos de los apóstoles, Pedro también, en este caso estuvimos hablando específicamente de él, el apóstol Pablo también, el Señor tuvo que decirle varias veces, no temas, porque la duda lo estaba haciendo sentir temor, y obviamente el Señor nunca cuestionó el hecho de que él tuviera ese sentimiento por las limitaciones o por las diferentes clases de duda que ellos pudieron experimentar. Él no lo cuestionó, sencillamente les dio afirmación. A Tomás le dijo, mírame, tócame para que te des cuenta que soy yo. A los apóstoles cuando dudaron les dijo, un espíritu no se puede ver, tampoco habla y no les cuestionó, sencillamente les dio razones para que ellos como tal aclararan sus dudas y pudieran hacer que su fe fuera efectiva, ¿cierto? Entonces, la duda no se ve como una etapa del crecimiento espiritual en las religiones, en los legalismos. La persona religiosa solamente le dicen, usted tiene que confiar y creer y punto. ¿Cuántos saben eso no es correcto?
Entonces, este tipo de enseñanza busca más proteger las ideas de esa religión, de esa corriente doctrinal que confiesa que el creyente solamente tiene que creer y punto. No, somos personas con un intelecto y la mayoría de nosotros la tendencia es cuestionar o dudar de lo que nos dicen hasta que nosotros lo podamos entender. Algunas pruebas psicológicas que nosotros hemos estado comentando dice que un hombre no puede manejar lo que no puede entender. Entonces, lo que nosotros intentamos es tener una duda razonable, obviamente, para poder manejar y entender los principios que funcionan a través de la fe. Entonces, la fe religiosa es que se necesita creer de todo lo que se está diciendo para poder estar controlando la doctrina. Y eso no es Dios, porque se trata de que la fe crezca de la mano de Dios por una relación íntima y personal y por un vínculo y por una relación que tenemos ligada a la palabra de Dios, no porque nos lo impone una religión. No porque nos lo impone una religión. Cuando has sido formado en esta clase de creencia, depende de tener todas las respuestas claras y las intenciones de Dios. Entonces, yo lo que quiero es que me diga claro, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que yo crea, listo, yo creo, yo creo. Ah, pero ¿cuántos han tenido dudas? ¿Solo yo? Bueno, entonces, vamos a hablar de esta clase de duda que ya tiene que ver o raya ya con la incredulidad, que es el caso de los fariseos, para poder hablar de Génesis 2, porque voy a decirles algo que puede ser polémico. Ya Lady escuchó una parte. Lady casi le recogió el diezmo el viernes, el miércoles, ¿sí? Y fue un servicio privado. Entonces hay también una duda de incredulidad, la de los fariseos. Realmente la duda que los fariseos tenían y por lo que cuestionaban a mi Señor Jesús en los evangelios, no era porque ellos querían creer, sino porque no creían en Él. Ese tipo de duda en la que dicen, no me interesa, no me importa, no creo en eso. Entonces ya es una duda de incredulidad. Eso es un negocio, eso es mentira. Esa es la clase de duda, digamos, que tiene una persona que no tiene fe en la palabra del Señor, que no le interesa, que no le importa. Entonces, no hay nada más difícil o no hay una persona que pueda argumentarle cuando la otra persona no quiere creer. Tiene otro tipo de pensamiento, tiene otro tipo de creencias. Entonces, a veces yo veo que los creyentes se acercan a otros creyentes solamente para intentar convencerlos de que ellos tienen la razón. Entonces entran como en una puja. Mi religión sí, la suya no. Pero ya no dice mi religión, ahora dice mi iglesia sí, la suya no. Mi pastor sí, el suyo no. Entonces tratando de convencer a alguien intelectualmente en un asunto que no es intelectual, es espiritual. Entonces a veces nosotros nos desgastamos tratando de convencer a una persona y al final le decimos a la gente, porque le damos una cantidad de pruebas intelectuales, le damos una cantidad de pruebas científicas y la persona al final nos dice a nosotros, no, yo no creo en eso. Buenas noches. Bueno, después de toda esta película, quiero que ustedes lean conmigo Génesis capítulo número 2 y ahí empieza el argumento de lo que voy a predicar hoy. Que sé que es un punto de vista que nadie quiere tocar porque doctrinalmente, correcto, pensar así. Pero dentro de la duda racional, sí cabe. Cuando nosotros entendemos lo que significa pistis, diacrino, cuando nosotros entendemos lo que significa diasporeo, gracias. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay diferentes clases de duda, entonces tenemos el derecho de la duda, pero es una duda racional. No que no creemos, pero que sí nosotros tenemos que cuestionar algún tipo de conductas que nosotros desarrollamos por las cuales no hayamos respuesta, pero también algún tipo de conductas de personas registradas en la Biblia que cometieron algunos actos que de pronto nosotros no podemos justificar o que si no lo vemos desde el punto de la vista de la duda, entonces no podemos cuestionar y darnos cuenta realmente por qué las personas hacen las cosas. Génesis capítulo 2, versículo número 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. 2. Vamos a leer algo.
Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Creo que le ponga bien cuidado a esto. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover. Eso es un primer principio. Hasta aquí, Dios no había hecho ¿qué? Y no había sido ninguna de esas plantas o hierbas de las que están hablando hechas porque Dios todavía no había hecho llover. ¿Habían hierbas y plantas? No. ¿Hasta cuándo él hizo qué? Presión de lectura. No necesita mucha revelación. Entonces, Jehová no había hecho aún llover sobre la tierra, ni había ¿qué? Hombre para que labrase la tierra. O sea, Dios pone en orden una serie de cosas allí, pero no había hombre tampoco para que labrara la tierra. Hacían falta algunos elementos, ¿no? O sea, podemos decir hasta acá que Dios siendo Dios no hizo todo en un día, fue de una manera progresiva, ¿cierto? Y fue el Señor construyendo todo lo que conocemos nosotros hasta hoy. Obviamente lo que conocemos hasta hoy no es como es, porque luego que se cayó el hombre, la tierra no es ni en un porcentaje lo que era como el Señor lo creó, ¿cierto? Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra y se empezó a generar la hierba, ¿cierto? Entonces Jehová Dios formó, escúcheme, formó. Una cosa es crear y otra es formar. Una cosa es crear y la otra es formar. ¿Dios necesita crearlo a usted o formarlo? O sea que muchas cosas van a empezar a cambiar en su vida y en mi vida hasta que Dios forme algunas cosas de nosotros. Y las forma la nueva naturaleza. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces Dios pone al hombre, Adán y Eva, en el Edén. Ustedes en la historia, ¿sí o no? Y los empieza los crea, pero los empieza también a formar. Es exactamente igual. Por eso es que mi punto de vista es que el Edén no es un lugar. Para mí el Edén es un estado espiritual de comunión con Dios. Cuando hay un estado espiritual de comunión con Dios, Dios puede iniciar con usted y conmigo un proceso de formación. Entonces funciona como en Génesis capítulo 1, versículo número 1. En el principio, la tierra, nosotros estábamos desordenados y vacíos. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de nuestra vida, de nuestro corazón. Y vino una fe, se produjo esa fe, nacimos de nuevo. Y Dios empezó a colocar cosas en orden y a formarlo a usted y a formarme a mí. Entonces Dios, si usted sigue leyendo el capítulo 2, el capítulo 3, usted se va a encontrar con una experiencia muy bonita. Dios forma a Adán. Y dice el Señor que formó, pero no halló compañera. Y le dio nombre a los animales, pero no halló una compañera para el proceso de formación que tenía con el hombre. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con la duda? Todo. Entonces, el Señor dice que vino un gran sueño que parece una historia de escuela dominical. Perdóneme porque ya puedo ser sincero con ustedes. Hay una cantidad de enseñanzas que escucho que son infantiles y estúpidas. Porque no son objetivos. No son objetivos. No enseñan de una manera científica o teológica, sino que pareciera que todos nosotros fuéramos niños pequeños enseñándonos cuentos de bebés. Entonces vamos a verlo en 3D. Imagínense, forma a la mujer. Digamos leyendo. Verso 8. 8. Fue el hombre ser viviente y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora verso 9. Siguiente.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué hizo el Señor? Espéreme. Hizo nacer, o sea, no había. ¿Están de acuerdo conmigo? Hizo nacer, no había. Y se produjo un principio que el Señor dice después en Génesis capítulo 2, verso 24, que mientras la tierra exista, ¿cierto? Todas las cosas se van a reproducir según su género y según su especie. Pero lo que yo entiendo acerca de la ley de la siembra y la cosecha es que me habla de un proceso, que todo no es instantáneo. Es decir, en el Edén no era que usted arrancaba una manzana y al siguiente día, ¡ay, ¡pum! ¡Ay, la otra manzana! No. Entonces se quitaba la manzana, había un tiempo de siembra, había un tiempo de cosecha, había un tiempo de sembrar y otro de ver el fruto. ¿Sí me comunico? Pero dice que el Señor, ¿cierto? Dice todo árbol de vida en medio del huerto, dice que el árbol delicioso a la vista, o sea, la gente al principio, me imagino que Adán y Eva empezaron a ver, vieron el huerto y empieza Dios a crear, pero yo me imagino que habían temporadas en la vida de Adán y de Eva donde ellos no veían naranjas. Yo recuerdo que una vez fui a la finca de mi suegro y cuando yo llegué allá todo era monte. Y ay, no, porque yo me imaginaba que usted iba al campo y usted veía frutas y toda esa vaina. Y no, resulta que me di cuenta que las frutas o el fruto tenía una temporada, una etapa, un momento especial. Y no todas las frutas en las diferentes etapas del año se van al tiempo. Bueno, siguiente. O sea, es un proceso. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con la duda? Todo. Pero ya le explico. Y salía de en un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. O sea que el Señor, hablando de la siembra y la cosecha, también necesitaba un sistema de riego. Si no existiera un sistema de riego, entonces era imposible que produjeran o que funcionara el principio de la siembra y la cosecha. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, Dios mío. Siguiente. El nombre de, bueno, pisó, póngame el 23, por favor. El 23, que quiero llegar al punto. 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora. Dios se da cuenta que no es bueno que el man esté solo y decide hacerle una Judy para él. Ay, perdón. Es que por lo que me desconcentré, que lo estaba viendo eso, me disculpa, ¿no? Entonces Dios le prometió hacer una Judy para él. Entonces, imagínese. Dijo entonces Adán, cuando ya nació, porque como él es flaco y ella es gordita, entonces yo soy el hueso y ella la carne. No, dijo así. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Siguiente. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto habla de un principio impresionante del matrimonio. Sigamos. Siguiente. Siguiente capítulo. Ay, pues yo, ¿en serio? Siguiente capítulo. No, por molestar. No, tranquila, mamá. Yo entiendo. Capítulo, mamá. Eso. No, capítulo 3, verso 1. Linda. Mire, aquí viene la parte. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escúcheme, él le va a decir unas cosas para sembrarle una duda. ¿Qué quiere hacer la serpiente que es astuta? Que es un tipo del diablo. Díganme ustedes. Sembrarle una duda, cuestionando. ¿Alguno estudioso de lo que enseñé esta mañana me puede decir qué clase de dudas es? Es la palabra diestazo. Aquí le quiere, no un tiestazo, aquí le quiere generar es diestazo. O sea, le quería colocar, dividir sus pensamientos. ¿Sí lo nota? Quería dividir sus pensamientos. O sea que
lo que va a traer temor a una persona es la duda. Y lo primero que hace el diablo es colocar diestazo. Vamos a mirar cómo pone el diestazo. No el diestazo, sino el diestazo. Es un término griego de duda, ¿cierto? Entonces, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios le sembró la duda, ¿cierto? Os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios le dijo que no comiera de todo árbol del huerto. No, él le dijo todo lo contrario, dijo que de todos los árboles del huerto podía comer, menos de uno. Ahora, el diablo le está diciendo mentiras. Podemos decir hasta acá que el diablo es tan astuto que él crea argumentos intelectuales o racionales para que tú dudes de Dios. Porque es que la ciencia dice que eso es imposible. No, yo no estoy hablando de ciencia, estoy hablando de la palabra de Dios. Es una fe, ¿sí me hago entender? Entonces le siembra una duda que no es razonable, es diestazo, ¿cierto? La coloca en una disyuntiva, en dos caminos, entre dudar o creerle a Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, no sea mentiroso, diablo. No sea mentiroso. O sea, usted me está diciendo a mí que de todo árbol no puedo comer. Eso no fue lo que Dios dijo. ¿Están de acuerdo conmigo? Le dijo, no. El Señor dijo que de todos los árboles sí podíamos comer. Que podíamos comer de él. Y dice, del medio del huerto dijo Dios, no, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso fue literalmente lo que Dios le dijo a Adán. Y Adán le transmitió esa información a su esposa Eva, ¿sí o no? Ahora, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, Dios le dijo que iba a morir, pero la serpiente le dijo, no va a morir. Siempre estaba el diablo, o sea, el trabajo del diablo es en sembrarnos la duda para que nosotros no avancemos en nuestra vida. Entonces no sé cuántos de los que están acá van a estar de acuerdo conmigo. Cuando la necesidad aparece, también aparece la tentación. O sea, cuando surge una necesidad, debe existir una tentación. O sea, cuando hay una necesidad, existe una tentación. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacía Eva con... Perdóneme, preguntas que a mí me generan cuando leo la Biblia. ¿Qué hacía? O sea, a mí no me gustaría tener una conversación con el diablo. O sea, perdóneme, yo no quiero tener conversaciones con el diablo. Nadie quiere. Está bien, está bien. Está bien. Ahora, mire, yo no quiero tener una conversación con el diablo. Y usted dirá, yo nunca he tenido, yo no tampoco, pastor. Y todos dijeron amén. Pero yo les puedo asegurar que usted se ha tenido conversaciones con el diablo. Déjeme explicar. Mi pregunta era, ¿por qué ahora Eva está hablando con el diablo? Dios siempre, si usted mira el contexto de la historia del capítulo número 3, Dios le mostró dos caminos al hombre. Un camino angosto y uno ancho, ¿no? Como nos habla también Apocalipsis. O sea, ese camino angosto es ese tipo de camino donde yo me ciño a Dios y Jesús luego viene en los evangelios y dice, yo soy el camino, yo soy la puerta. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces luego también nos encontramos que Eva en ese momento, algo tuvo que haber pasado con ella para terminar hablando con el diablo. Cuando hay una necesidad, surge la tentación. Sin necesidad no hay tentación. Espérenme, no sé si a ustedes les ha pasado, porque el primer punto de vista es que a mí se me viene a mi cabeza, es que, no sé si a usted le ha pasado, mire, yo he estado en unos, últimamente no, pero he estado en ayunos. Entonces imagine que yo estaba en unos ayunos. Me acuerdo en un ayuno que hice de 21 días, hermano, faltaban 2 días para acabar. Pero yo, no sé, yo pasaba por los restaurantes, por los asaderos, por las panaderías y a mí se me hacía agua la boca.
Y yo recuerdo que en ese ayuno Dios me prosperó demasiado. Yo dije, no, cuando falten 24 horas para terminar el ayuno, porque mi tentación más grande en ese ayuno no era pecar, mi carne estaba doblegada. Mi única tentación era comer. Yo quería comer. O sea, había una necesidad y estaba esa tentación de comer. Y yo, ¿qué hice yo esas últimas 24 horas? Compré frutas, manzanas, mandarinas, naranjas tangelo, esas dulcecitas, mi amor, que nos gustan tanto, dulces. Conseguí inclusive de esos gusanitos de goma, deliciosos. Le dije a Mike que quería que me hiciera un sancocho de pescado. Con decirle que cuando yo iba a levantar el ayuno, habían como 7 platos que Mike había cocinado para mí. Y de pronto terminó el ayuno y comí algo y quedé lleno. Pero esa necesidad hizo que surgiera durante esos 21 días esa tentación, ese deseo de comer. Y hubo momentos en mi vida en los que yo me di cuenta en ese ayuno que yo no necesitaba plata, que yo no necesitaba otra mujer, que yo no necesitaba el televisor, que yo necesitaba comida. Sí, hay personas que se la pasan pensando en el dinero, pero cuando pierden su salud, lo único que se enfocan es en la salud. Lo perdieron, no, hay una ausencia, no lo tienen. Es como el que está alentado que no sufre sino de hambre y si no tiene plata no piense sino en la plata, pues es obvio. Pero sí ve que la necesidad hace que surja una tentación. Pero fíjese en lo siguiente. ¿Qué hizo que en mí surgiera esa tentación y yo cogiera esa necesidad compulsiva de ir a comprar cosas y cosas para cuando levantara el ayuno? Inclusive tuve ayunos en los que se me olvidaba que estaba ayunando y estaba algo tan rico, me lo mandaba, me lo bajaba y me acordaba. Justo cuando ya me lo mandaba, ay, verdad que yo estaba ayunando, le tiré el ayuno. Ay, ¿qué le pasó? Se están riendo, se están riendo. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Yo no creo que si en el huerto estuvieran todas las frutas que ellos necesitaban, Eva fuera a tener alguna tentación. ¿Por qué? Porque yo he experimentado también que muchas veces mi alacena y mi nevera han estado llenas de todas las frutas y no quiero comer nada. ¿Alguien le ha pasado eso? O sea, usted tiene una nevera llena de frutas, ¿usted qué necesidad de comer? Usted no quiere nada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo mismo, no sé si le ha pasado, yo a veces, a mí me gusta cumplir años, me llenan de dulces. Yo soy feliz y May se pone brava y todas, que no traigan dulces, y yo digo, no las escuchen. Entonces, pero yo cuando traen todos esos dulces, yo me siento como en el paraíso. May dice que me faltó infancia, yo creo que sí, pero ya no me falta estómago, que es lo importante. Y imagínense que pero llega un momento en que he comido tanto dulce que ahí siguen todos los dulces, súper deliciosos, súper ricos, de los que me gustan, pero ya no quiero comer. Estoy hastiado, o sea, porque no hay una necesidad, no hay tentación. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, a mí me parece que utilizando el principio de Génesis capítulo número 2, hablando de la siembra y la cosecha, en algún momento Dios permitió que todavía no estuviera la cosecha, pero habían unas manzanas brillantes como con aceite, hermosas y divinas. Y esa tentación hizo que Eva empezara a hablar con el diablo. ¿De qué manera? Con la duda. No, pues sí, todavía faltan 8 o 15 días, 2 meses para que salga el fruto de las naranjas, para que se madure la naranja, para poner a comer. Dios no se va a poner bravo porque me coma esta manzana. Y lo peor de todo, cuando una persona tiene una necesidad, surge la tentación y cree, y el diablo nos hace creer que es la única salida. Es la única, es paso obligado. Yo creo que va, le dijo, papi, coma, papi, mire, vamos a comer unas manzanas, miren, no hay nada. A mí me parece que yo he visto muchas historias de esas en la Biblia. Está Abraham y Sara, ya estaban grandes, habían pasado hartos años, y entonces no, nada que tenían hijos, nada, no tenían hijos. Y esa necesidad le creó una tentación, tan raro otra vez, a una mujer.
No, mentira, mentira. Ay, pero sí que ustedes no se aguantan nada. Uno tratando de predicar serio, uno tratando de ser serio acá, y ustedes no ayudan. No, es que no lo había pensado. No, mentira. Entonces, imagínense, a ella esa necesidad le produjo una duda. Y esa necesidad le produjo una tentación. Negro, Abrancho, venga mi papacho. No entiendes. Ella le dijo, ¿qué pasó, mamá? Ya no. Entonces llegó y le dijo sin palabras. No entiendes. Llegó y le dijo, venga, papi. Pues técnicamente, según la palabra del Señor, los chinos que nazcan acá en la casa son hijos nuestros. Le sembró la duda. Diasporeo. Le puso dos caminos, ¿sí ve? Le puso dos caminos. Le puso dos caminos, diasporeo. Le puso los dos caminos. Ella tenía que responder con pistis. ¿Se acuerdan? Los del primer servicio. Tienen que, los de que están allá, están más perdidos que el hijo de Limber. Pero si ven la primera prédica van a entenderlo. O sea, ella tenía que responder con pistis, pero ella fue seducida por el diablo con diasporeo. O sea, le puso dos caminos. Y entonces imagínense, y ella le dice, pues papi, hay una negra. Es del Chocó. Es bayuna. Entonces, acuéstate con ella. Y así tenemos un hijo y resuelto. De pronto lo que Dios quiere es que nosotros actuemos. A Dios rogando, pero con el mazo dando. Ayúdate que yo te ayude. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermano? No dice en la Biblia. ¿Entienden diasporeo? Hay dos caminos, ¿sí o no? Y cogió a Abraham y dijo, ¿usted qué es lo que le pasa? Es que usted duda de mi integridad. Yo soy marido de una sola mujer. ¡Jamás! ¿Dónde usted ve eso en la Biblia? El man fue y se acostó con la negra. Y nació Ismael. Y es tanto y tan delicado el haber tomado ese camino que son los mismos árabes con los que todavía siguen lidiando. Entonces imagínense que Eva, en el paraíso hay un muerto, pero yo me di cuenta de algo. Imagínense que en la finca pasó. Los agricultores de la finca de arriba desviaron el agua. Y como desviaron el agua, las cosechas de las personas que dependían de la misma quebrada, de la misma agua, pues perdieron su cosecha. Entonces yo lo que pienso es que el diablo se las arregló por alguna razón de que ellos llegaran a un proceso donde surgiera una necesidad para crear en Eva una tentación para poderle sembrar la duda. Y tengo acervo probatorio para eso. Ya leímos los anteriores versículos de que no había hierba, que había un vapor. Yo no creo que funcionara tan rápido. Entonces, no sé si a usted le ha pasado que uno se va a venir para la iglesia, uno se pone todo bonito, usted encuentra todo, pero preciso, cuando usted va a salir, no encuentra las llaves. Solo me ha pasado a mí. Y usted empieza, y los vainazos espirituales. Los vainazos, el diablo siempre. No le vamos a dar lugar al diablo y le diste lugar al diablo. Y usted empieza a decir, ¿qué le pasa? Si usted es la que se le olvida todo, es que usted es acumuladora. Oh, tú eres acumuladora. ¿Cómo se te ocurre? Tú eres la que guarda todo. Pareces un imán, todo está recogiendo porque yo dejo todo botado. Eso fue que tú lo guardaste y me pongo bravo y todo histérico. ¿Qué le pasa? Búsquese, escúlquete, bote todo lo que tiene en el triángulo de las Bermudas y coge maíz, bota todo y desordenó toda la casa. Y al final, cuando ya le he dicho todo y ella solamente ha callado, yo le digo, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Estaban en el bolsillo, justo al frente mío. Ustedes se están riendo, ustedes les van a dar lo mismo. ¡Ah! Mire, May, esos ojos de May yo los conozco. Entonces yo creo que el diablo se la arregló para intentar decirle a Eva que era la única salida. Usted dice, pastor, usted dijo ahorita que nosotros también hemos tenido esa misma conversación que Eva tuvo con el diablo. Sí, estamos sin plata. Dios dijo que convertiría la maldición en bendición. Robémonos eso, que Dios convierte esa maldición en bendición. Con que dijo Dios, no robarás, pero robemos porque es que robarle al que tiene no es pecado. ¿Cuántos son conscientes que han tenido a veces conversaciones con el diablo? Pero una mentirita piadosa.
Sí, una mente cambiada por el bien de todos. ¿Alguien ha tenido esas conversaciones con el diablo? Entonces, y esa Eva que hacía hablando con el diablo. No, también hablamos con el diablo. Y él no siembra la duda porque usted diasporeo, usted no piste. O sea, usted no toma esa fe dinámica de confiar en el Señor, porque también está registrado que no era una tentación lo que Dios le trajo a Eva. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. Era una prueba. Y no era una prueba de fe, era una prueba de obediencia. Y si usted mira el contexto desde el capítulo número 2, lee el capítulo número 3 completo, usted se va a dar cuenta de que lo que Dios le estaba enseñando o lo que Dios estaba formando y formó, ¿se acuerdan? Lo que Dios estaba formando en Adán y en Eva eran las características de él, el carácter de él, de que confiaran como creador en sus promesas. El que los creó a ellos sabía cómo sustentarlos y cómo sostenerlos. El que los creó a ellos tenía la capacidad de responder por ellos. No, pero es que no toca trabajar porque que no trabaja, que no coma. No, usted tiene una duda de que Dios de pronto, esas personas que siempre están tratando de tener y de tener harta plata y harta plata, de pronto la duda que tienen es que Dios les pueda proveer. O también la intención de su corazón es tener más dinero para depender más de sus finanzas, de su dinero que de Dios. Y nos surge una cantidad de pruebas de obediencia, porque hay una cantidad de pruebas. O sea, Dios te dice, cree, yo soy tu proveedor. Cree, yo soy tu sustentador. Cree, yo soy tu sanador. Y entonces es esa batalla y el diablo genera dudas, pero es una enfermedad huérfana. El diagnóstico salió paila, dicen que es una enfermedad que de 1000 le da uno. Yo fui el de malas. Sí, o sea, usted se pedalea y esa duda hace que usted establezca unas conversaciones que piensa que son pensamientos, ideas y argumentos suyos, pero es el mismo diablo hablándole. Y yo me imagino a Eva, eh, Dios mío, pero ¿por qué se va a poner bravo Dios? Él me dijo que no comiera. Sí, cierto, sino que de pronto Dios sabe que yo ya tengo la capacidad de pensar como él entre el bien y el mal, porque eso fue lo que le prometió el diablo. No, eso es que, y empieza a argumentar, no, eso es que Dios quiere, Dios, es que Dios no me quiere ver bien. Hay gente que he escuchado que dice, Señor, gracias por este castigo. Dios no anda castigando a nadie. No, es que esta enfermedad que me mandó Dios a mí, o sea que el padre los enferma, el hijo los sana, es una contradicción. Uy, es que el Señor me trae toda esta tentación. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. La duda se generó por la necesidad que tú tienes. Y te surgió ahora la tentación. Y Eva tenía hambre. Y entonces Eva dijo, no, pero imposible, yo lo he visto, él es muy noble. Yo le embarraba hartas veces y él a mí conmigo, como si nada. Eso no me va a decir nada. Yo tengo esa hambre. Imagínense qué hizo la Eva. No es por uno hablar de las mujeres. Comió de la manzana, se mandó la mitad. Ah, y dice que fue y le dio a su esposo. Yo creo que Eva le dijo, papi, mira, yo comí, mire, estoy viva. Y miren, para la foto, estoy perfecta, nítida. Entonces, mire, no me pasó nada. Coma también, papito, que se va a morir de hambre, pues mientras que empieza la cosecha de naranjas o de plátano, o de frutas o de legumbres. Papi, porque se va a morir, mire cómo está de flaco, ojeroso, sin ilusiones. El diablo le hizo creer que esa era la única salida. Eso es lo que hace la duda. ¿Tú crees que la única salida es mentir? ¿Tú crees que la única salida es robar? ¿Tú crees que la única salida es salir corriendo? Tienes que evaluar, porque esa duda es la que te hace que no actúes en fe y no confíes en Dios, que Él tiene control de tu vida. Que el que te creó, es tu sustentador. Por eso cuando estamos hablando de fe tenemos que referirnos a la duda, porque mire lo que pasó. Le dijo, negro, pero mire, yo me comí la mitad, no me ha pasado nada.
Impresionante. O sea que cuando surgió la necesidad, cuando surgió la necesidad, también surgió la tentación. Y dice que Adán comió. Y era una prueba de obediencia. Entonces, mire la duda lo que hizo en el corazón. La pregunta sería, ¿cuántas cosas has hecho por dudar? ¿Cuántas conversaciones has entablado con el diablo por tus dudas? Y de pronto la prueba es de obediencia. Yo quiero esperar a ver si mi hijo es capaz de creer que yo lo sustento. Para mí la pandemia fue impresionante. La pandemia me dio unas lecciones impresionantes. Antes de la pandemia yo veía Sarao, trabajé día, trabajé noche, corra para aquí, corra para allá, que no sé qué. Esta protuberancia salió en la pandemia. Se los prometo, se los prometo. Nunca en mi vida comí tan bien como en la pandemia. Ni antes ni después. Póngase en pilas. O sea, la pandemia había abundancia, pero no había qué hacer. Tuvimos que depender de Dios. Y me di cuenta de que realmente para que una persona viva necesita muy pocas cosas. Pero el afán de este mundo nos lleva a nosotros a una cantidad de tentaciones donde el diablo opera, donde el diablo puede traer duda a nuestro corazón, porque nosotros decimos que tenemos fe, pero en el momento de la necesidad surge la tentación. No, Señor, pero es que realmente como estamos en un país tan corrupto, pues no paguemos impuestos, igual se lo van a robar. Pero si Dios te dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, entonces tú tienes argumentos y entablas conversaciones con el diablo. En el nuevo pacto no es obligación diezmar. No. El diezmo no es obligación, pero sí es adoración. Padre, pero sí, yo me casé con ella, hice un pacto del matrimonio, pero mire esa tentación, mire esa vieja en el trabajo, me tentó y yo caí. No, solo que la necesidad hizo que surgiera una tentación, porque te expusiste, porque no estabas en el lugar correcto, porque no piensas correctamente. ¿Cuántas decisiones has tomado creyendo que es la única salida? Jamás se me olvidará lo que pasó con mi cuñada. Provocó un incendio en la casa, se prendió la estufa, el gas estaba ahí, ella salió corriendo descalza de la casa. Ella pensó que la única salida era salir corriendo de la casa. Y le preguntamos, ¿y dónde está la niña? Allá adentro. Pero usted salió, sí, ella está allá adentro, pero era la única salida. No, espere. Y hubo tiempo para ir a cerrar el registro del gas y para sacar a la niña. Entonces a veces cuando nosotros pensamos que es la única salida, por eso la fe no actúa, porque tú tienes un plan B. Tú tienes un plan C, D, X, Y y Z. O sea, tú quieres controlar tu vida. Tú quieres controlar la atmósfera. Tú quieres que todo esté bajo tu control. Se me parece mucho a Abraham y a Sara. Y surge la misma tentación que Adán y Eva, sino que serás como Dios, controlándolo todo, controlando el bien y controlando el mal. Pero quieres que tu fe actúe. Y fe es un salto al vacío. Fe es decir, Señor, confío plenamente en tus promesas, en tu palabra. Fe es decir, Señor, yo no confío en mi esposo, yo confío en ti que vas a guardar a mi esposo. Señor, yo no confío en mi esposa, yo confío en ti que la vas a guardar a ella. Señor, yo no confío en mis hijos, es más, los abandono en ti porque yo no confío en ellos, confío en ti que tú guardas mi familia. Pero si tú sigues así, te está hablando alguien, te está generando dudas de que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, de que Él es tu proveedor, de que Él es tu sustentador, de que Él es tu sanador. Tienes que entender porque no puedes seguir en dos caminos. No puedes seguir dudando y teniendo fe. Porque ya hablamos en el primer servicio de que se desvanece la fe cuando dudamos. No deja que Marcos 11:23 actúe en su vida y en mi vida. O sea que no era una prueba de hambre.
O sea que no era la única salida, había otra salida. Y la otra salida era que Adán y Eva se cogieran de la mano y le dijeran: Señor, no hay que comer. Así como creaste la hierba, así como creaste los árboles, así como creaste el principio de la siembra y la cosecha, Señor, provéenos, tráenos alimentos, Señor. Nosotros te obedecemos, amado Rey Celestial, y no vamos a ceder a la tentación. Es igual. ¿Cuántos hemos cedido a la tentación? No, pero si yo el domingo tengo que trabajar porque si no me echan, pues que me echen. Mi cédula no dice empresa tal, mi cédula dice Bogotá, Colombia, República de Colombia. Qué avivamiento, qué avivamiento. Ay, pero Dios mío, nos toca guardar harta plata en el banco porque qué tal que haya otra pandemia. Pues en la pandemia esa última que hubo tenía 200 pesos cuando nos encerraron. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. No cedas a la tentación, no cedas a la duda. Era una prueba de obediencia. Imagínense, vieron, Dios les dijo: mire, Adán le dijo: vea, Eva, el Señor dijo: no es bueno que usted esté solo. ¿Cómo la quiere? Y yo se la pedí como me la recetó el doctor. Y me dormí, me sacaron una costilla de acá y mire tan bonita que me quedó. Oiga, Dios fue capaz de crear un ser humano, de traerle a Adán una mujer, y no iba a ser capaz de traer un plato de comida. Entonces tocaba ir a hacer algo que Dios le ha dicho. No, era una prueba de obediencia. Entonces yo sé que usted me va a decir: no, pastor, no, Eva pensó que era la única salida. Coma, papito, mire que si no hay más cosecha nos morimos. Esa es la única salida, papi. Yo sé que Dios no se va a poner bravo. Una pinche manzana, como en un mango. Acuerden que es un mango, de que la mujer la come, volvemos mangonas. Entonces hay un pinche mango ahí de azúcar. Eso, mira, a mí no me pasó nada, estoy regia. Esa es la única salida, papi, mientras hay cosecha. Dios es bueno, Dios que va a tener. ¿Cómo así? ¿Cómo Dios se va a poner bravo si yo no es que si yo diezmo, cómo pago el arriendo? ¿Cómo va a poner Dios bravo por eso? Es más, no es una obligación en el nuevo pacto diezmar. No, no es obligación, pero sí es adoración. Es una prueba de obediencia. Y todo eso lo genera la duda. ¿Cuántas dudas hay en tu corazón? Yo no sé a qué le estoy hablando en esta mañana, pero le estoy diciendo: ese hogar que Dios te dio lo va a sostener y lo va a mantener hasta que la muerte lo separe. Ese negocio, esa empresa, ese trabajo que Dios te dio, Dios te va a dar la sabiduría y lo va a sostener hasta cuando sea necesario y tú lo necesites. Esa familia que Dios te dio la va a guardar. Inclusive la palabra del Señor dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyos pensamientos perseveran en Él. Y fíjese cómo es de rara la duda. De ellos están hablando con Dios en medio del huerto. A la luz del día terminaron hablando con el diablo. ¿Con quién hablas todo el día? Entonces, cuando quieres orar, te llaman tus amigos: vamos a jugar fútbol, vamos al cine, vamos a charlar, ¿cómo es que dicen? Adelantar el cuaderno. Chismosos. ¿Cómo así que adelantar? ¿Cuál cuaderno? El pecado del chisme. O sea, ¿cuántas veces terminamos y dejamos por las dudas que tenemos, empezamos a hablar con el diablo? Y el diablo a cuestionar: oiga, pero ¿cómo son de malos en esa iglesia todos los domingos allá metidos? Uy, no, qué dolor. Está hablando el chancra, si usted no se ha dado cuenta. Sí, o sea, ay, pero pobrecito usted, hágale lo mismo, porque un clavo saca otro clavo. Pues por eso es que está ahí clavado en ese problema. Imagínese a Eva. ¿Cuántas veces usted tiene que escuchar a un familiar suyo cuestionando a Dios? Pues si Dios existe, ¿porque a usted no lo ha prosperado? ¿Por qué no le ha dado 20 casas y 3 carros? Sí, pero cuando esté ardiéndole todo el cuerpo, no me va a decir a mí que era pasajero. ¿Cuántas veces usted ha estado bajo una dificultad y le cuestionan su fe? Y usted cae en la tentación de ceder a eso. Sí, pobrecito yo, es que más abusivos. ¿Qué tal un domingo? Yo bien canchado. Póngase sobre sus pies. Cuando surgió la necesidad, también surgió la tentación.
¿Qué tentaciones tienes hoy? Yo tengo una tentación de matarlo, pastor, que es que me tiene hasta aquí. Cálmate, cálmate, cálmate. Vean la primera prédica. Tarea para los que no vieron las que no estuvieron en la primera prédica, vean la primera prédica. Hay diferentes clases de duda. ¿Cuál es la duda que no te ha dejado avanzar? ¿Cuál es la duda? Porque estamos hablando de fe. Y la duda es la herramienta que el diablo utiliza para que sintamos temor. Lo peor vino después. Lo peor vino después. Imagínense, Dios llama a Adán. Le dice: Adán, Adán. Y el bobo, verdad, verdad. Es que fue y se escondió. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿A quién se? O sea, cuando uno peca hasta se embrutece. El pecado embrutece. Lo vio creando a una vieja. Sí, o sea, lo vio creándola. Lo vio creando los animales. Todo. Dios mío. Adán, ¿dónde estás? Y mire lo que, esa duda que sembró el diablo, lo que generó temor. Oí tu voz. ¿Usted no ha visto que personas cuando empiezan a dudar y el diablo genera duda, lo primero que hacen es alejarse de la iglesia? Nadie quiere que le hablen de la Biblia porque ellos lo que tienen es un temor. Ellos no quieren enfrentar la realidad de con quién están estableciendo sus conversaciones. Sentí temor cuando oí tu voz y me escondí. Y realmente lo que dice en el griego, en el libro original, en el hebreo, es que Dios le está diciendo: Adán, ¿dónde estás tú con relación a mí? ¿Dónde estás tú? Porque cuando nosotros estamos en fe, tú levantas las manos, tú tienes comunión con Él, te presentas delante de Él y dices: Señor, páseme esta por algo, mire para otro lado, perdóneme, papito. No te dejas robar esa comunión. Señor, sentí temor porque oí tu voz en el huerto y me escondí. ¿Dónde estás tú, Adán, con relación a mí? O sea, ¿en qué momento me dejaste de escuchar a mí, de caminar conmigo a la luz del día, en la luz, y empezaste a andar en las tinieblas y a escuchar a ese animal? ¿En qué momento pasó eso? Y mire lo que hizo Adán. La duda y el miedo nos hace entrar a justificar nuestros actos y no asumir las responsabilidades. La mujer que me diste por compañera, es que yo no hubiera engañado a ella si ella no me descuida. Pero ella empezó a trabajar y todos los días que tengo dolor de cabeza, que estoy cansada. Adán, la falta de carácter, porque Dios lo quería era formar. Dios quiere es formarnos. Y formó Dios al hombre. O sea, Dios quiere que tengas el carácter de Cristo. O sea que porque ahora estás en un hogar no le sirves a Dios. O sea que porque ahora tienes un negocio no le sirves a Dios. Qué falta de carácter tan grande que tienes. Tienes un conflicto de adoración. Tienes un conflicto en tu adoración. No es lógica tu ecuación. No es lógica tu decisión. La mujer que me diste por compañera. Pero llama la atención poderosamente porque Dios no llamó a Eva, lo llamó a él. Y lo peor viene después. Dice la palabra del Señor que Dios los echó. Ni siquiera les dijo: no, van a ir por un tiempo a Playa Baja. Esto es un reality. Los echó. Los echó. O sea, esas personas fueron privadas de la comunión con Dios. La duda que te lleva a pecar y a tomar decisiones que estén alejados de la voluntad de Dios te priva de la comunión con Dios. ¿Y ustedes saben qué es el infierno? Escúcheme, el infierno no es fuego eterno. El infierno no son gusanos y cardos, como dice en Isaías. El infierno, el verdadero infierno que una persona puede vivir, es la ausencia de Dios en su vida. Ese es el infierno. Ellos empezaron en un infierno por una duda.
que le sembró el diablo. Tú tienes que entrar a las escuelas porque lo que está pasando en tu vida es algo muy serio y tienes un conflicto de adoración. Tú tienes que entrar a estudiar las escuelas porque el diablo te está sembrando muchas dudas porque tienes muy poco conocimiento del carácter de Dios, de su plan y de su voluntad. Tú tienes que empezar a leer la palabra del Señor de una forma más sistemática y mucho más responsable, porque hace mucho rato estás cayendo en los mismos errores bajo las mismas circunstancias y viviendo y conviviendo con los mismos pecados, justificándote en otras personas, en lo que te dijeron, en lo que te hicieron, en lo que te pasó, en lo marcado que estás y estás viviendo quebrado. Tú tienes que entrar a revisar esas dudas y afirmar tu fe y volver a pistis, volver a una fe dinámica en la que tú puedas decir: yo soy lo que Dios dice que soy, yo tengo lo que Dios dice que tengo, yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Impresionante. Déjeme decirle una cosa: Adán ya había comido del árbol prohibido, del fruto prohibido, y dijo: la mujer que me diste por compañera, aún estando ya a punto de ser echado del paraíso, seguía justificando lo que él hacía. Y así hay una cantidad de cristianos que, aunque hace mucho rato vienen pecando, justifican por qué lo hacen. Pero va a llegar un momento en que la ausencia de Dios va a ser tu peor infierno. La duda, dudar. Padre, oro por cada uno de mis hermanos.